Seguimos con más información. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, le envió 2 proyectos de ley al presidente electo Luis Lacalle Pou y lo hizo públicamente en una conferencia de prensa en la residencia de Suárez y Reyes esta mañana. Con los detalles es que ya recibimos a Nicolás González. Buenas tardes, Nico, bienvenido. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Miguel. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, buenas tardes para todos. El saludo para todos los televidentes. Exactamente lo que decía Rosario, una conferencia de prensa en la cual Vázquez estuvo acompañado del secretario y prosecretario de Presidencia de la República, pero también de los actores políticos de distintos organismos que trabajaron junto a Presidencia en los 2 temas que hoy fueron presentados y que lo que Vázquez pretende es que el futuro gobierno, la futura administración de Luis Lacalle Pou lo estudien si lo incluyen o no, por ejemplo, entre otras cosas, en la ley de urgente consideración que plantea el programa de gobierno del Partido Nacional y en este caso también el compromiso por el país que hizo junto con el resto de los partidos políticos y que según Lacalle Pou lo va a estar planteando el Parlamento el próximo 2 de marzo. La realidad son 2 temas. Uno tiene que ver con la recuperación de las aguas del río Santa Lucía y otro tiene que ver precisamente con los medicamentos de alto costo. Hablemos del primero, hablemos de la recuperación de la cuenca de Santa Lucía, porque lo que propone Vázquez son 2 situaciones dentro de ese mismo proyecto. Aquí estamos hablando de fondos que saldrían de rentas generales, que en minutos va a explicar precisamente el presidente de la República, pero esta elaboración de este informe lo realizaron el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales, los municipios que integran la cuenca del río Santa Lucía y también participó del informe la Universidad de la República. En este caso el informe se elaboró en 2015 y tenía, entre otras cosas, la situación actual del río Santa Lucía durante lo previo al comenzar precisamente esta última administración del doctor Vázquez. Entre otras cosas, por ejemplo, la Facultad de Química decía que en este momento la contaminación del río Santa Lucía está, digamos que de alguna manera recuperada o por lo menos naturalizada, normalizada. Hoy Vázquez se refirió a este tema. Vamos a comenzar, para detallar de alguna forma de qué se trata, lo siguiente placa, la primera y la segunda que tienen que ver precisamente con el río Santa Lucía y que tiene que ver con este proyecto. Lo que propone es la creación de una represa en Casupá y también el tratamiento de lodo en la cuenca del río. Esto fundamentalmente es lo clave y enseguida vamos a escuchar a uno de los alcaldes que hoy estuvo presente también en la residencia de Suárez y Reyes. Y en la segunda placa lo que podemos ver con respecto al Santa Lucía es precisamente de qué inversión estamos hablando. Bueno, hablamos que la construcción de la represa en Casupá significaría unos 100 millones de dólares y el tratamiento de lodo de la cuenca unos 50 millones de dólares. Sumando esto, estamos hablando que son 150 millones de dólares en total. Este es un dinero con el cual, por ejemplo, OCE no cuenta. Por lo tanto, la intención del presidente de la República en enviar este proyecto a Lacalle Pou es que esto salga precisamente de rentas generales. Vamos a escuchar lo que decía Vázquez hoy en la conferencia de prensa que brindó sobre este tema en la residencia de Suárez y Reyes. Y las 2 medidas son aseguramiento de agua para el suministro del área metropolitana, construcción de nuevas capacidades de reserva de agua bruta para el sistema metropolitano en la cuenca del arroyo Casupá. Y 2, implementación de una solución definitiva para el manejo y disposición de lodos para la usina de agua potable, de aguas corrientes, etcétera, etcétera. ¿Qué novedad encierra este proyecto de ley? Que hasta el momento, si se quería hacer esa represa y el tratamiento de los lodos, tenía que estar todo esto a cargo del financiamiento de OCE. Y OCE no tiene los recursos necesarios para enfrentar obras de este tipo que se sitúan próximas a los 150 millones de dólares. Por tanto, el proyecto de ley lo que propone es que, siendo un tema de singular importancia, que amerita que toda la sociedad en su conjunto lo contemple, lo atienda y trate de buscar una solución, en lugar de OCE, sea Rentas Generales quien se encargue de la financiación del proyecto. Creemos que de esta manera sí se podrá llevar adelante y seguramente el próximo gobierno lo considerará.
Vamos a escuchar precisamente a uno de los alcaldes que estuvo presente en la residencia de Suárez y Reyes, el periodista Álvaro Alfonso, que entre otras cosas integra la red de alcaldes de la cuenca del río Santa Lucía. Decía hoy fundamentalmente que lo principal en el tratamiento y la urgencia hoy tiene que ver con precisamente el tratamiento del lodo de la cuenca del río de la Plata. El tema de los lodos, que sea con recursos presupuestales, fue planteado por la red para que estuviera incluido en el documento. Más allá que puede parecer tirarle un fardo al próximo gobierno, pero este tema de los lodos tiene ya 20 años. En 1999 OCE ya hizo un llamado a licitación para hacer la obra y nunca se hizo. Y se ha pasado todo este tiempo y se han anunciado muchas veces. Y es en nuestro criterio, es el tema más importante que tiene hoy que resolver el próximo gobierno. Es decir, de llevar adelante esta obra. Y bueno, para nosotros que esté incluido en el documento es algo importante, porque el poder de la política es convencer, y estuvimos bregando durante 9 años para convencer que esto era importante, y ahora fue el primer punto que manejó el presidente de la República. Y bueno, y eso es lo que nosotros queríamos, y además que estuviera en el documento que hay un dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la cual se dice que en Aguas Corrientes se están violando los derechos humanos. Un dato no menor que estábamos comentando recién mientras estaba la nota al aire de Álvaro Alfonso con Miguel Nogueira, es precisamente que desde Aguas Corrientes, de ahí salen los recursos del agua potable del 60% de la población, porque estamos hablando de toda la zona metropolitana, el departamento de Canelones, Montevideo y también Florida, ¿no? Estamos hablando del 60% de la población de nuestro país. Vayamos ahora al otro tema. Para ir al otro tema presentamos la siguiente placa, porque el otro tema tiene que ver con los medicamentos de altos costos. Y aquí fundamentalmente la propuesta del presidente es la de limitar algunos medicamentos que, por ejemplo, brinda el Fondo Nacional de Recursos. Vean esto, estos datos los presentó Vázquez hoy en la conferencia. En 2005 al Fondo Nacional de Recursos se destinaban $300.000 de rentas generales. Hoy, en 2019, se están destinando unos $3 millones, según Vázquez. Vázquez dijo también que este mecanismo de financiamiento, de tratamientos y diagnóstico, que es una buena acción que pocos países tienen, dice que es entendible, de alguna forma, que tras un diagnóstico los familiares del paciente o el paciente mismo le soliciten al Fondo Nacional de Recursos fundamentalmente algunos de esos tratamientos. Claro, la cátedra de medicina propone algunos y otros no. Algunos pacientes, algunos familiares proponen tal vez que el Fondo Nacional brinde alguno de estos recursos. Claro, cuando la respuesta es negativa, muchos de estos casos se terminan judicializando. De alguna forma hoy Vázquez también explicaba que a veces la justicia falla por un tratamiento que no termina de ser del todo satisfactorio o por lo menos con los mejores resultados para los pacientes. Esa era una explicación que hoy Vázquez daba. Por eso es que este proyecto lo que busca es limitar precisamente la resolución del Fondo Nacional de Recursos cuando se trata de tratamientos con medicamentos de alto costo. Vamos a escuchar lo que decía Vázquez, que fundamentalmente explicaba de qué trata el proyecto. Medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidas en los programas integrales de salud o en el catálogo de prestaciones o en el formulario terapéutico de medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ni de aquellos que aún definidos y aprobados sean destinados a atender patologías ajenas a las previstas en los mencionados programas, catálogos, etcétera, etcétera, no van a ser contemplados, porque no se justifica desde el punto de vista médico que sean contemplados cuando hay otros procedimientos mejores para atender las necesidades de los enfermos. Y vayamos a repasar ahora qué repercusiones tuvo evidentemente estos anuncios del doctor Vázquez en este mediodía, fundamentalmente del lado del presidente electo, Luis Lacalle Pou. Ustedes saben que Lacalle Pou desde el viernes pasado se ha tomado unos días de vacaciones para disfrutar de las fiestas junto con su familia, pero hoy no perdió el tiempo y en Twitter publicó un tuit sobre la tarde que decía lo siguiente. Vamos a repasarlo en imágenes para que todos los televidentes también lo puedan compartir junto a nosotros. El tuit que decía precisamente el presidente electo dice: recibimos
recibimos con gusto el planteo del presidente Tabaré Vázquez, como lo hicimos cada 2 de marzo durante estos años. Valoramos el aporte de los distintos partidos políticos y dirigentes. Cada tema será estudiado detenidamente. Lo presentado refiere a 2 temas bien importantes. Hoy de tarde nos comunicamos con Álvaro Delgado, que va a ser el secretario de Presidencia de la República. Delgado está en el departamento de Paysandú para pasar las fiestas. Y lo que nos decía Delgado es que por el momento se está estudiando, se está analizando, que el viernes pasado precisamente el equipo que trabaja con el doctor Lacalle Pou recibió un borrador sobre la propuesta que el mandatario planteó y anunció este mediodía. Además hay que decir que Vázquez en la conferencia de prensa se refirió a estos temas que ya lo había manejado con Lacalle Pou. O sea, lo manejó en el viaje a Buenos Aires cuando la asunción de Alberto Fernández y lo manejó también en otro momento en un diálogo telefónico que mantuvo con el doctor Lacalle Pou. Así que seguramente cuando Lacalle Pou se reintegra al trabajo, esto va a ser el lunes 30 de diciembre, dentro de una semana, estos temas van a ser considerados porque tal vez está la posibilidad, como lo plantea Vázquez, de que ingresen en la ley de urgente consideración. Con respecto a la salud de Vázquez, ¿se le preguntó algo, como lo vieron hoy al presidente? Sí, se lo notó mucho mejor, por cierto, ¿no? En una opinión personal, ¿no? Hoy en esta conferencia, públicamente, mejor, por ejemplo, que la vez que lo tuve que entrevistar en la puerta de su casa antes de la votación del 24 de noviembre en el balotaje. Vázquez hoy le preguntaron de su tratamiento, de su mejora en la salud tras lo publicado hace algunas semanas en Presidencia de la República. Él dijo que como paciente, así como lo había anunciado cuando anunció su patología ante todos los ciudadanos en aquella conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, sobre el tratamiento puntualmente tienen que hablar sus médicos personales, pero él dijo lo siguiente. Bueno, yo me siento bien, con algunos problemas vinculados al propio tratamiento. Los tratamientos médicos en general no son gratuitos. Siempre usted toma una aspirina y de repente hace un problema digestivo, una gastritis. Pero me siento bien, con fuerzas y con ganas para seguir adelante. Vázquez propone estos 2 anuncios que hizo hoy al mediodía, son anuncios políticos fuertes, son importantes, como lo señalaba precisamente Lacalle Pou en su tuit que compartió en la tarde de hoy, y además pretende de alguna forma que lo incluya en una ley de urgente consideración que a nivel político también ha dado mucho que hablar en el último tiempo, Miguel. Puede tener varias consideraciones, 2 muy rápidas. Una, que le mete un fardo de 150 millones de dólares más, o sea, se aleja cada vez más de los 900 millones de ahorro. Ese podría ser una lectura. La otra es que obliga a los frente amplistas, hablo de la bancada, eventualmente a votar aunque sea algún artículo en particular. El Frente Amplio se perfilaba para no votar nada de la ley de urgente consideración, ni en general pero ni en tuvo buen particular. recibimiento de parte de Lacalle Pou estos planteos. Por eso te digo, pero no, yo estoy hablando ahora de la interna del Frente Amplio. Al poner Vázquez esto, es el presidente saliente. ¿Y esto que propone Vázquez no lo vamos a votar? ¿No lo va a votar el Frente Amplio? No sé. Seguramente será también Son un 2 tema de primeras análisis. lecturas, hay muchas más, ¿no? Un tema de análisis y discusión para la interna del Frente Amplio, que ahora, por lo menos en estos 2 temas, va a tener que rever su, por lo menos, intenciones con respecto a aprobarlo o no. Gracias, Nicolás. Hasta luego.